Bien, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Vamos a iniciar una exposición del doctor Gilberto Montenegro Arellano. Agradecemos a ustedes, así como a la gente que a través del canal de televisión nos va a ver. Él nos va a hablar sobre los comentarios a la ley 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se va a referir a los antecedentes, al ámbito de aplicación, tramitación de las denuncias, medidas cautelares, casos prácticos y conclusiones. Él es fiscal adjunto provincial penal de Lima. Él es egresado tanto de la maestría de Derecho Penal de la Universidad San Martín de Porres como del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha hecho innumerables exposiciones en materia penal y procesal penal, constitucional y familia, y esta conferencia está en relación a la experiencia que él tiene. Yo estuve conversando con él más o menos hace como un mes y medio sobre este tema y me di cuenta de la experticia que él tenía y dije, ¿por qué no podemos aprovechar de todo lo que tú sabes? ¿Y por qué no nos haces el favor más bien de, a partir de los casos que permanentemente vas viendo y ahora ha salido el reglamento, nos puedes ayudar para tomar una posición dentro de este caso? Y es así que Gilbert Montenegro Arellano, predispuesto siempre a colaborar con nosotros, aceptó y hoy día lo tenemos y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bien, en principio, buenas tardes, agradezco bastante su atención. Sé que la hora es avanzada y está de más decir que es un sacrificio para todos nosotros estar acá. El propósito de esta exposición va a ser una parte teórica para revisar el texto y de ahí vamos a pasar a una parte práctica de lo que está pasando, de lo que está sucediendo desde un punto de vista de fiscalía, desde un punto de vista del operador que día a día le van llegando estos casos. Hemos visto, se ha elevado la carga procesal de fiscalía de un 15 a un 18% en lo que es el Distrito Fiscal de Lima. Cuando llegó la norma inicialmente como proyecto de ley, los fiscales penales las revisamos y particularmente les digo, no pensábamos que íbamos a tener tal responsabilidad en nuestras manos. Pensamos inicialmente de que esa labor que inicialmente se le había entregado a las fiscalías de familia iba a mantenerse en las mismas y se iba a crear quizás algunas fiscalías de familia especializadas particularmente para este tipo de situaciones de violencia. Pasó el tiempo y lamentablemente no fue así. Fue este lunes 23 de noviembre del 2015 que al revisar las normas del peruano nos dimos cuenta que encima de nuestros hombros se daba la responsabilidad de investigar y llegar a solicitar la sanción de las personas que se ven envueltas en este tipo de eventos. A su vez, teníamos también la preocupación de dos decretos legislativos que habían entrado en paralelo, en vigencia. El 1194 de procesos de inmediatos y el 1206 en formulación de cargos. Con este paquete inmenso empezamos a trabajar. Hemos tenido lamentablemente algunas situaciones, algunas dificultades. Los abogados, yo sé que tocan las puertas de la Fiscalía, se han visto un poco retrasados en sus causas, pero paralelamente a esta situación también se ha dado algo adicional, como es lo que estamos viviendo actualmente de la distritalización de las fiscalías. Ustedes saben que este lunes, es decir, el día de ayer, hay 2 fiscalías penales de Lima que están funcionando en San Isidro. Toda esa carga, un promedio de 1.200 a 1.400 expedientes, denuncias, hasta la fecha se entiende que van a ser repartidas a algunas fiscalías que no tienen juzgados, pero hasta ahí no sabemos qué más va a pasar. Pero ya existen en Miraflores 2 fiscalías más que han desplazado y más adelante señalan que en Magdalena y en San Miguel también se va a distritalizar. Esta situación hace que
realmente en cuanto a lo que es Ministerio Público sea preocupante el cumplimiento de los plazos que establecen los procesos de flagrancia, el cumplimiento de los plazos que establece la 1206 y el cumplimiento de los plazos también que se ve envuelta esta ley 30364. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta exposición. Bien, en principio vemos que la regulación y el tamiz de esta nueva normatividad no se va a circunscribir o se va a limitar solamente a la protección de lo que es familia, como era en la ley 26.260, sino que se habla del grupo familiar, ¿no? Como un primer antecedente, aunque no necesariamente podemos entenderlo como tal, tenemos la ley 26.260, que era la ley de protección frente a la violencia familiar. En el debate en el Congreso de esta ley, inicialmente solamente se iban a incluir cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, ¿no? Sin embargo, en el mismo debate, algunos legisladores consideraron que también tenían que ingresar dentro del ámbito de protección de esta ley 26.260 los excónyuges, los exconvivientes y las personas pues que habiten en el mismo hogar sin necesidad que medien relaciones contractuales o laborales. En esta situación hubo un debate de un grupo que dijo esta ley debe entenderse solo para proteger a familia y otro grupo que dijo que no, que en las circunstancias en que se desenvuelve nuestra sociedad, lo que es la conceptualización de familia ya no es solamente, no solamente debe entenderse como los matrimonios o como las relaciones convivenciales, sino que existen otro tipo de conflictos en relación a las situaciones de los exconvivientes o excónyuges, motivos por los cuales se amplió el ámbito de aplicación. Situación que en la práctica era necesario porque muchas veces se veía situaciones de que esta persona en segundas nupcias era incomodada o era perjudicada ya sea por situaciones de alimentos o de tenencia de sus hijos, situación que ese tipo de conflictos existía un vacío de cómo resolver los mismos y era a través de esta ley 26.260 que se llegaban a resolver. El trámite era sencillo. En principio, la denuncia se presentaba sin ningún tipo de formalismos, ¿no? Y inmediatamente la Policía Nacional tomaba a cargo la investigación, realizaba la misma y si era una situación grave de ilícito, se iba a una fiscalía penal y si era una situación leve, iba propiamente a un juzgado de paz. De ahí iba la Fiscalía de Familia, y era la Fiscalía de Familia que tenía toda la carga y toda la responsabilidad de iniciar una investigación preliminar. Esto es, de citar a las partes, de recabar la pericia psicológica, la pericia de daño físico. Adicionalmente a eso, inicialmente en la ley se le dio la atribución a la Fiscalía de realizar conciliaciones en el interior de este procedimiento. Pero con el devenir del tiempo, ¿qué pasó? Que lamentablemente muchas de estas conciliaciones o algunas de ellas no necesariamente se dan por el consentimiento de las partes, sino por un convencimiento extra investigación, ya sea por el perdón de la persona agredida o por situaciones propiamente que determinaban una conciliación que no necesariamente tenía que ver con el consentimiento voluntario de ambas partes. Finalmente, esto, al arribarse que existía una situación de violencia familiar y no haberse logrado una conciliación, como le digo en la primera fase, porque posteriormente esa situación se derogó la posibilidad de que la Fiscalía realice este tipo de conciliaciones, se llegaba ante el juez de familia. El juez de familia se realizaba una audiencia única, se llamaba a las partes y finalmente el juez de familia dictaminaba y sentenciaba a esa persona por violencia familiar.
Y a través de esta sentencia se emitían diferentes medidas de protección, las mismas que tenían que ser cumplidas. Generalmente, la exigencia del agresor de ir a un tratamiento psicológico y así también como la persona agredida para de una u otra manera reparar el daño que se le ha causado en esta situación de violencia. Con la ley 364, como le digo, la situación se da en una mayor amplitud. ¿En una mayor amplitud en qué sentido? En principio que se pondera la protección de la mujer, y lo vamos a ver adelante, y así como también los integrantes del grupo familiar. Ya no se habla propiamente de familia, ¿no? Es decir, el concepto que siempre hemos tenido, mamá, papá, hijos, sino la misma conceptualización, como lo ven, habla de grupo familiar, para abarcar infines de personas, ¿no? que viven dentro de un mismo inmueble. Pero no solamente este grupo de personas que viven en un mismo inmueble, sino personas ajenas o que nunca hayan vivido en este hogar. Y eso lo vamos a ver más adelante. En principio, para muchos, se puede pensar, pero ¿y esta situación de violencia familiar, qué tiene que ver conmigo, ¿no? En mi casa yo vivo tranquilo, mi papá, mi mamá se aman y realmente yo no tengo problemas, ¿no? En lo que es violencia familiar. Creo que no voy a verme envuelto nunca en una situación de violencia, así que esto de verdad a mí no me atañe tanto, ¿no? Quizás estoy preocupado por el contexto propio de la ley y el reglamento, pero esta situación no es tan verdad. Esta situación no es tan verdad porque en aquellos casos en los que no se llega a erradicar la violencia, se genera un ciclo de violencia y a veces son afectadas terceras personas que ni siquiera tienen conocimiento de que en una pareja o una relación interpersonal hay una situación de violencia. Tanto así que en el reglamento se asume como víctima no solamente a la persona agredida, sino también a la persona que ayuda a esta persona agredida a no ser afectada por esta situación. Como muchos saben, esta situación de ciclo de violencia empieza primero con una situación de tensión, de irritabilidad dentro de la pareja. Hay una tercera fase que es la violencia propiamente dicha, la agresión. Y la tercera fase es la fase que es conocida como la luna de miel, la reconciliación, el arrepentimiento del agresor. Arrepentimiento que a veces puede ser verdadero y esta persona realmente cambie su vida, pero no cambie su vida solamente porque lo han perdonado, posiblemente pase por un tratamiento psicológico, psiquiátrico y hasta quizás un tratamiento de alejarse de las drogas y del alcohol, situación que promueve también la violencia dentro de una unidad familiar. Y aquí vemos lo que les hemos dicho como el ciclo de la violencia, ¿no? Todo empieza dentro del hogar o fuera del hogar en relación a una persona que grita, se altera, no controla sus impulsos, lamentablemente no le enseñaron a controlar sus impulsos. Desde época infantil no tuvo la oportunidad o teniéndola no la aprovechó. Y esto genera este ciclo de violencia que afecta a uno tras otro y la persona aparentemente alejada de la violencia, aparentemente esa persona que en su hogar o en su ámbito de contexto para nada se encuentra involucrada en esta situación, sin embargo se perjudica. En cuanto a las cifras, después de entrada en vigencia de la ley 30364, se ha visto embalsada a nivel nacional este tipo de denuncias. De acuerdo a los registros, existen 16 mujeres que denuncian maltrato en el Ministerio Público cada hora. Y para eso hemos traído algunos registros, algunos expedientes, para que escuchemos los relatos de algunas de las víctimas
y se vea también cuál ha sido la respuesta, en este caso, en relación a lo que es Ministerio Público, en lo que es al Poder Judicial y en lo que es al Ministerio Público. Pero esta situación alarmante de 16 mujeres que denuncian maltrato del Ministerio Público no solamente tienen que ver con las mujeres. También hay una realidad como el día de hoy en la República, no es por hacer un comercial a ese diario, ha salido una noticia, una dama, una señora, ha asesinado a su conviviente. La publicidad es muy pequeña, a diferencia del varón que asesinó a la mujer, la publicidad es más grande. Pero igual, la violencia existe, del varón a la mujer, de la mujer al varón, ¿no? Y aquí vemos los porcentajes dados por el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Como vemos, día a día, año a año, va ascendiendo esta realidad. Desde el 2010 hasta el 2015, año a año se van dando estas situaciones. Y les comentaré que ya se están dando situaciones que es algo que antes no ocurría, que es el padre de familia que está asumiendo, está exigiendo, está solicitando, ¿no?, el varón, tener la tenencia de sus hijos. Y los juzgados se lo están dando. Porque hay varones y varones. Hay varones que están preocupados y que son responsables de los mismos. Pero como les decía, esta violencia que en un tiempo se puede evidenciar a través de una denuncia, en un tiempo, en una etapa, esta violencia, si no es prevenida, si no es sancionada, si no es erradicada, tiene efectos, y en muchos casos, efectos permanentes. Efectos como un daño psíquico, como un peligro psíquico también, personas que se quieren suicidar. También vemos que hay personas que tienen miedo, que tienen ansiedad. Algunas reaccionan en forma agresiva, una forma de agresiva retenida, que en cualquier momento estallan. En cualquier momento estallan. Generalmente estallan en el trabajo. Algunas personas que tienen trabajos fuertes, generalmente he visto las personas que atienden al público, es un trabajo bien duro, atender al público, interrelacionarse con él. Y a veces hay personas del público también que no necesariamente vienen de buen humor, ¿no? Pero esta situación de efectos directos también tienen efectos indirectos. Y eso es lo que particularmente me preocupa. En cuanto al estrés materno, ¿no?, hay ansiedad, hay depresión, y esa situación es contagiada a los menores. En cuanto a los padres, hay padres irritables, menos cariñosos, con menos ganas de acercarse a sus hijos, con menos ganas de tener empatía para hacer familia, para hacer pareja, ¿no? ¿Y qué decir de estos niños? ¿Qué decir de estos niños? Estos niños de la violencia, porque hay niños de la violencia, son niños con bajo rendimiento escolar. Son niños que en el colegio, no todos, pueden ser caracterizados como personas que hacen bullying. En su hogar ven violencia, en su alma sienten violencia. ¿Qué amor pueden expresar hacia el exterior? Nadie puede dar lo que no recibe, sobre todo en la etapa infantil. Este niño se hace adulto, imagínense ese adulto. Este adulto va a reaccionar de dos maneras. Por un lado, si dice, mi padre es borracho, drogadito, yo no lo voy a ser una persona de bien, y lo hay. Pero otro va a decir, yo también me voy a perder como mi papá. Si mi papá fumaba o tomaba o se drogaba, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Es por eso que esta ley 30364 no se puede tomar a la ligera. Felizmente que hay un grupo multisectorial, constituido no solamente por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, sino por la Policía Nacional, que tiene como propósito y como objetivo tratar de lograr que llegue a buen puerto esta ley. Como le dijimos, el objetivo de esta ley no solamente es prevenir, erradicar y sancionar la violencia desde el rincón íntimo
de la casa doméstica, sino va más allá, también va al ámbito público. Se señala que, como les dije, su objetivo es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia, ya sea que se produce en el ámbito público o privado, contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. Pero dentro del grupo familiar, a quien se debe prestar mayor atención es a las personas que presentan una situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad o su situación física, ya sean niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores y personas con discapacidad. Entre los principios rectores, y de verdad que esto destaco en la ley, esto es básico en la ley, estos 6 principios rectores, que no solamente tiene que ser tomado en cuenta por el usuario de los diferentes servicios, ya sea que presta el Centro de Emergencia Mujer, sino también la Fiscalía o el Poder Judicial. Como verán, uno de ellos es el principio de igualdad, ¿no? Y no discriminación. No porque la señora tuvo un mal paso, tuvo una pareja, otra pareja, 3 parejas, se puede tener como estereotipo y decir, no, claro, pues tanta pareja, de hecho que la última pareja tenía que violentarla, para nada. A todas y a todos se les toma por igual, sin ninguna discriminación, sea el nivel que sea o sea de donde venga. El principio interior superior del niño, que ya existía en el Código de Niños y Adolescentes. Toda decisión que toma tanto Fiscalía como Poder Judicial y hasta la misma autoridad policial tiene que ser sustentada en el interés superior del niño, de darle la máxima protección. El principio de la debida diligencia. Esta va dirigida específicamente a las autoridades. Aquí las autoridades no pueden decir, me falta papel, no tengo recursos, no sé, no tengo el teléfono, me falta tener un correo o algo así. Tiene que hacer todo, hasta lo imposible, porque es una situación especial. El principio de intervención inmediata y oportuna, ¿no? El procedimiento que vamos a verlo más adelante es un procedimiento cortísimo, porque estamos ante una situación especial. Hay una persona agredida que necesita inmediatamente protección. No debe exigirse ningún formalismo, ni que venga con su abogado. Inmediatamente, ante la denuncia y la comunicación de la Policía Nacional, el juez debe tomar una medida oportuna. El principio de sencillez y oralidad, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es una situación especial, al presentar, por ejemplo, las denuncias o la misma realización de las audiencias, las mismas deben ser sencillas, orales, comprensibles para el agresor y para la persona agredida. Y si no tiene conocimiento del idioma castellano, darle la posibilidad de un intérprete o de una persona que lo acompañe a esta diligencia, ¿no? El principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? En relación a las medidas de protección que se tome, ¿no? Y en esto voy a hacer una pequeña tingencia, ¿no? Los casos que les voy a mostrar son casos de violencia, pero en muchos de ellos falta algo, y en la ley todavía no se ha puesto, que es importante, que es el acompañamiento. Estas personas víctimas de violencia, generalmente, desde el inicio que ingresan, la primera persona con quien tienen un diálogo, una comunicación, es la policía. La policía le entrega el oficio, cumple entregando el oficio y le dice vaya a medicina legal, acá en Raimondi y Grau, de acuerdo al distrito fiscal de Lima. De ella más no más. La persona puede estar agredida. En ese momento, emocionalmente, tampoco está bien, ¿no? Esta situación hace que, y lo hemos visto, que en muchos de los casos, por no decir la mayoría, las personas no están pasando médico legista para verificar sus lesiones y menos aún están presentándose al examen psicológico. Como les dije anteriormente, estos son los sujetos de protección. En principio, las mujeres, durante todo su ciclo de vida, desde que son niñas
hasta su edad adulta, y asimismo también se protege al grupo familiar, ¿no? La violencia contra la mujer ya no solamente queda en el ámbito privado de un hogar, de una familia, sino a través de esta ley se va más allá, se va al ámbito público, ¿no? Y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Con estas dos imágenes vemos pues que hemos querido representar en principio una señora posiblemente golpeada por algún familiar o su pareja, y una joven en su trabajo, ¿no?, que es agredida verbalmente y no sabemos cuántas veces sufre esta situación, ¿no? Situación que le puede generar una situación de estrés. Y entonces vemos que hay tres tipos, tres grupos en los cuales puede manifestarse violencia contra la mujer. En principio, el primer grupo, la familia. En el grupo familiar, sin importar el tipo de relación interpersonal que pueda tener con el agresor o haya compartido el mismo domicilio. En la comunidad, ¿cómo se da? Ya sea que sea perpetrada por cualquier persona, sin distinción, cualquier persona, hasta una persona ajena, desconocida, y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual, en el lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas y establecimientos de salud, o en cualquier otro lugar, Como verán, ya están vigentes la ley 3314, la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, así como la ley 27942, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Esos han sido los primeros pasos, ¿no?, y antecedentes propiamente de esta ley, los mismos que es necesario revisar para conceptualizar y entender el contexto que protege esta ley. Y asimismo también la otra situación, aquella que es perpetrada o tolerada por agentes del Estado o donde quiera que ocurra, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, ¿no?, una situación que una mujer embarazada, ¿no?, sin importar que la misma sea embarazada, con el estigma que es una persona imputada, ¿no?, por la comisión de un evento delictuoso, ¿no?, se encuentra en una celda fría y sin las más mínimas posibilidades de un lugar que corresponde pues a una persona embarazada, ¿no? Este es un caso real que hubo. Esta persona lamentablemente estaba en una celda, la misma estaba sangrando, ¿no? Finalmente hubo por ahí un fiscal que se presentó, hizo la revisión de la celda, la encontró a la misma, levantó el acta y la llevó a una clínica, ¿no?, a un hospital. Como ya les he mencionado constantemente, ¿no?, la violencia, esta ley protege la violencia contra todo el grupo en relación a todo el grupo familiar, ¿no?, abuelos, tíos, primos, hasta personas que no tengan ningún vínculo consanguíneo, ¿no?, madrastas, padrastros, ¿no?, o aquellos que vivan también en el domicilio, ¿no? A veces sucede de que por ahí un jovencito de niño lo adoptaron, pero nunca se realizó un trámite de adopción y él sigue manteniendo sus apellidos, ¿no? A veces le dicen hermanito, él dice papá, mamá, a personas que no le une un lazo legal ni un lazo de sangre, ¿no? En relación a estas personas también están protegidas por esta ley. Como les dije, protege, ¿no?, rechaza toda acción o conducta que genere muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que exige que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Y como señalamos anteriormente, se tiene pues especial consideración en estas personas, niñas, niños o personas adultos mayores o con discapacidad. Ahora vamos a ver las modalidades de violencia. En la anterior norma, en la 26260, solamente se señalaba dos tipos: violencia física y violencia psicológica.
En la física simplemente pues eran las lesiones o los maltratos que pudiera tener la persona, sufrir la persona agredida. La ley va más allá y realmente esta parte es muy interesante. Incluye el maltrato por negligencia, incluye el descuido o por la privación de las necesidades básicas de la persona. Estamos viendo casos de omisión de asistencia familiar que genera mucho dolor porque son niños Down, niños que sufren problemas psiquiátricos, niños que necesitan el tratamiento ya, hoy, no de acá a un año, año y medio, ¿no? Esta situación que lamentablemente la persona que incumple con un proceso de alimentos genera este tipo de situación, ¿no? Muchas veces algunos chicos tienen problemas para caminar y necesitan inmediatamente un tratamiento especializado, que si no se les da en ese momento, esa situación va a ser permanente, ¿no? Asimismo, la violencia psicológica. En cuanto a la violencia psicológica, en la anterior ley sí se mencionaba, pero acá también amplía la conceptualización y señala que es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla y le genera un daño psíquico. Aquí hago un pequeño paréntesis. Como ustedes saben, hasta la fecha todavía no existe el protocolo que determine la cuantificación de lo que es el daño psíquico, ¿no? Tal como lo señala el artículo 124b del Código Penal, ya sea leve, moderado o grave. Esta situación es grave, porque lo que está pasando en la práctica, que como no tenemos el protocolo, no lo podemos asumir como un hecho delictivo, como ilícito penal, y se está enviando al juzgado de paz. En el caso que las pericias aparezca que hay estrés, que hay ansiedad, que hay situaciones como consecuencia misma del hecho de violencia. La violencia sexual, que no solamente es pues la penetración propiamente o el hecho de mantener relaciones sexuales a la fuerza con otra, sino también incluye aquellos actos que no involucran, como dijimos, penetración, contacto físico. Asimismo, se consideran a tales la exposición a material pornográfico y que vulneren el derecho a las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Y este tercer ítem, violencia económica. Cuanto a la violencia económica, la conceptualización consideramos que es bien amplia, bien amplia. Y ya están sucediendo casos de personas que en el interín del proceso de alimentos, como el proceso demora y como el proceso se dilata en el tiempo, porque generalmente lo ve el juez de paz que tiene bastante trabajo, hay personas que están ya están denunciando por violencia económica y están señalando, y lo vamos a ver en un caso, que señala que se siente vulnerado en su violencia económica porque la persona agresora no le está pasando alimentos, ¿no? Su propósito, su finalidad, más allá que acogerse a esta ley, es obtener una pensión de alimentos. Y en algunos casos sí se le da una pensión provisional. En otros casos se le ha rechazado. Esta parte también es interesante. Y que se ponga, como dice, en blanco y negro, por escrito. Derechos de la víctima. Acá sí quizás a la víctima, ya sea la autoridad policial o la autoridad fiscal, hasta el mismo juez podría darle una pequeña cartilla, aunque sea pequeña, para que la tenga y se informe, ¿no? Se informe de los derechos que tiene y conociéndolos pueda hacerlos valer, porque de nada vale que aparezcan en la ley si no los conoce. Bien. El primero es acceso a la información de las víctimas, que tiene derecho a recibir información y asesoramiento adecuado con relación a su situación personal. Esto se da en los 3 niveles de gobierno, esto es regional, provincial, distrital. Se entiende que a nivel nacional van a realizarse esfuerzos desmedidos para que estos órganos de gobierno se vean involucrados y participen
en relación a la aplicación de esta ley. También tiene derecho a asistencia jurídica y defensa pública. El Estado debe brindar, dice, asistencia jurídica en forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia lengua, y a todas las víctimas de violencia, debiendo proporcionarle los servicios de defensa pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. Este defensor es un primer acompañamiento, una primera persona que le va a dar fortaleza, ¿no?, para continuar con su caso. Pero este defensor también tiene que ser capacitado para asumir, no solamente la defensa, sino para asumir este caso de tipo especial, ¿no? Es decir, este defensor, de hecho, debe tener el teléfono público, el teléfono celular no solamente de la víctima, sino de sus familiares más cercanos. Debe tener la dirección no solamente de la víctima, porque puede moverse, sino de sus familiares más cercanos, quizás de una amiga, o quizás de un amigo, de alguien que pueda en cualquier momento darle una llamada y que la víctima se entere de qué pasó con su proceso, o el defensor también sepa qué pasó con la víctima, qué sucedió con ella, por qué no fue a la cita psicológica, por qué no fue a la cita física de daño físico, por qué no se acercó a la fiscalía cuando le llamaron a declarar, ¿no? Propiamente tendría que hacer un seguimiento de los casos. Y asimismo también, y esto, no sé, yo que recorro un poco los centros de salud, aparentemente es una promesa. Sé que es una promesa que se va a cumplir, esperemos a corto plazo, como es la promoción, prevención y atención de salud, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque en estos casos tan especiales, no es un psicólogo general, es un psicólogo que tiene que ver específicamente con la especialidad de violencia y este tipo de violencia. Situación que en muchas, sobre todo acá en Lima, no necesariamente hay. Y no hay el número de psicólogos suficientes para poder brindar este servicio. Situación que es necesaria. Asimismo, una atención social, el Estado va a atender a estas víctimas en programas sociales, garantizando la confidencialidad de los casos y brindándoles un trato digno. Asimismo, esta ley señala otros derechos pues que han sido tomados de la Ley de Género de España, como son los derechos laborales y del campo de la educación, ¿no? De verdad que son importantes los mismos, pues, puesto que en la práctica siempre se veía que estas personas víctimas de violencia, las verdaderas víctimas de violencia, a veces sucedía de que en los centros de trabajo los despedían por tantas faltas, ¿no? Justificadas o injustificadas, los despedían. O en el ámbito de educación, ¿no? Se le da la posibilidad de poder cambiar de horario, ¿no? ¿Qué tal si el agresor está en su aula, está en su salón, ¿no? Darle todas las facilidades, ya sea de justificación de inasistencias, de tardanzas, ¿no? Ahora vamos a ver que este es un proceso especial. Y bien que lo sea, ¿no? El reglamento ha reglamentado, y en buena hora ha reglamentado, porque la ley tiene algunos vacíos, ha reglamentado la situación de competencias. Competencia del juez de familia. Su competencia es brindar medidas de protección y cautelares necesarias para la vida e integridad de la víctima. Juez penal y juez de paz. Ambos asumen competencia penal. Juez penal para ilícitos, para delitos, juez de paz para faltas. Asimismo, ambos dictan las medidas de protección cautelares, ¿no?, que considere. Como le dijimos, simplemente siguiendo a la anterior norma, a su antecedente 26260, estas denuncias pueden presentarse por escrito o verbalmente. En el caso que sea verbalmente, se levanta un acta de la misma, se pone los pormenores. En la situación que sea verbalmente, aquí particularmente pienso que debería agregarse algo más. En lo que sea verbalmente debería existir un formato, porque aquel que va a denunciar una situación de violencia
no sabe bajo qué estándares explicar lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que le ha pasado, ¿no? Deberían existir mínimos requisitos o mínima información de que la autoridad le pueda pedir, ¿no? Fecha, nombre completo de los testigos, aunque no los pueda dar, pero por lo menos, ¿no? Distintas informaciones que sean válidas no solamente para presentar su denuncia y lograr una protección, sino también para más adelante, a través de la Fiscalía, se logre finalmente denunciar a esta persona. Lamentablemente hemos visto en la práctica que la información más valiosa se va quedando en el camino. La información más valiosa se la lleva la autoridad policial o a veces el Centro de Educación Mujer. Porque es ahí donde la persona está brindando toda su declaración y a veces sucede que no necesariamente para la autoridad que en ese momento está recibiendo la información, para ellos sea importante o no importante, válida o no, ¿no? Hoy día nomás, ahorita estamos de turno por una licencia de mi jefe, estoy acá, se iba a tomar una declaración de un menor de edad sin cámara Gesell, ¿no? Inmediatamente advertimos la situación y ya se hizo las gestiones, todo para que pase cámara Gesell. Situaciones así pequeñas, ¿no? Bien. Adicionalmente a eso se señala que puede ser interpuesta por cualquier persona, no necesariamente la perjudicada, cualquier persona, cualquier persona. Acá se pueden dar situaciones también de que vecinos puedan interponer denuncias, ¿no? Pero la ley y el reglamento todavía no se ponen en la situación quizás de sancionar o restringir de alguna forma este tipo de denuncias falsas, ¿no? No se requiere firma de letrado, no se requiere ninguna formalidad, no se requiere pagar nada ni sacar copias, absolutamente nada. Si tiene pruebas en ese momento, las puede adjuntar, las puede dejar, ¿no? Se le da la posibilidad a los profesionales de la salud y educación que deben denunciar los casos de violencia que conozcan el desempeño de su actividad. Y para eso cuentan con la asesoría del Centro de Emergencia Mujer y del MINYUS a través de los defensores de oficio. En esta situación, de verdad que yo no sé cuánto tengo de tiempo, porque tengo para largo, ya, depende de no aburrirlos, pero estas cositas lo que pasa es que son como... Sí, 1 hora, ¿cómo es? Perfecto. Bien, no me voy a ofender si se va. Bien, ¿qué hemos visto en la práctica? ¿Qué hemos visto en la práctica en cuanto a los centros educativos? Hemos visto, generalmente en 3er grado, estos niños tienen 8 años, 9 años, 3º, 4º grado, ingresa la profesora y les habla de este tema de violencia, ¿no? Les dice que no es adecuado que el papá golpee a la mamá, menos que la mamá golpee al papá, menos aún a los niños. Empieza a internalizar con ellos y decirles si alguna vez papá o mamá los ha golpeado, y sigue internalizando y dice que hay caricias buenas, que hay caricias malas, y sigue internalizando en qué se entiende por caricias malas, y de repente pasa algo. Un niño empieza a llorar, y eso ya ha pasado 2 casos. Un niño empieza a llorar, a lagrimear, se va al baño, habla con la profesora y dice, a mí me han violado. O puede decir, mi padre me golpea todos los días. En ese momento, esta profesora lo que hace es hablar con la directora, tiempo que pasa, ¿verdad que huye? Habla con la directora, porque la directora en ese momento no sabía qué hacer, ¿no? Y la directora tampoco sabe qué hacer. Entonces no tiene mejor idea que llamar al Centro de Emergencia Mujer, y se van las dos acá al centro de Lima o Cayali, ¿ya? Y sigue pasando el tiempo, llega, les toman sus datos, los primeros datos, y de ahí le dice, ya, como es un menor de edad, vaya a la Fiscalía de Familia. Y sigue pasando el tiempo, ¿no? Y a veces el problema es cuando el agresor es el padre de familia, o la madre permite, ¿no? Y sigue pasando el tiempo, ¿no? Y a veces, y he visto, yo sé que no con mala intención, el Centro de Emergencia Mujer, dice, ¿y quién tenía conocimiento de esto? Pablito, Juanito,
María. Y cuando viene a nosotros, ¿cómo llamar a Juanito, Pablito, María? En el Perú habrán miles y perdemos lo que necesitamos para investigar, ¿no? U otros casos, por ejemplo, este es un primer caso, un segundo caso que hemos visto, y eso salió en ATV, una situación de persecución, que era el padrastro que tocaba a las tres hermanitas. ¿Qué pasó? La directora no sabía qué hacer. ¿Qué hizo? Llamó a la mamá. La mamá se alertó, no felicitó a la directora y no tuvo mejor idea que llevarse a sus niñas a la fuerza, a la fuerza. Inmediatamente la directora llamó al CEN y el Centro de Emergencia Mujer tomó las medidas del caso, fue a la casa, todo un laberinto. No querían la mamá desprenderse de sus hijas, menos abrir la puerta. Finalmente, las niñas fueron trasladadas a la fiscalía, se les tomó sus declaraciones y todo lo demás. Como no se tenían todos los elementos, porque la situación de violación había pasado en tiempo atrás, ¿no? Simplemente se le entregó nuevamente a la mamá a las niñas con el propósito de que pasen los exámenes correspondientes y todo lo demás, y ahí quedó en el olvido, porque finalmente se formalizó esta denuncia, llegó al juzgado donde estoy, y las niñas han variado su versión, y esa declaración de retracción, es decir, de desdecirme de lo que dije antes, lamentablemente no puedo contrarrestarla, porque en el Centro de Emergencia Mujer, y nuevamente repito, sé que no lo han hecho a propósito, solamente tengo como testigos de esa situación a Manuelita, a José y a María, ¿no? Entonces yo sé que a futuro va a tener que haber parámetros, ¿no? Parámetros, porque esta situación pasa en muchos colegios, en que sé que sin intención los profesores hablan de esta situación de violencia y despiertan en los niños sus ideas más íntimas. Y en ese momento el profesor o la profesora y la directora no saben a dónde acudir. No saben a dónde acudir. Yo sé que ya a futuro se va a hacer un protocolo, de hecho, Ministerio de Educación directamente con Fiscalía, y la situación va a ser distinta. Cuando la Policía Nacional de Perú conozca casos de violencia, pondrá en conocimiento de los juzgados de familia dentro de las 24 horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resume lo actuado. ¿Qué está pasando en la práctica? En la práctica está pasando que 24 horas, es bonito decirlo en la práctica, pero no se cumple. Toman su declaración de la víctima, le dan sus oficios para que pase médico legista, para que pase el examen psicológico si lo hay, pero de ahí el resultado, si es que pasa, no llega el resultado, no llega al juzgado de familia. Si los hechos constituyen delito, los ve la Fiscalía de Familia. Si es una situación en que las víctimas son niños y adolescentes o las personas agresoras sean menores de 18 y mayores de 14, lo ve la Fiscalía de Familia. Y si hay una situación de abandono, lo ve la Unidad de Investigación Tutelar o el Juzgado de Familia en el caso que no haya la Unidad de Investigación Tutelar. También se señala o se establece que no va a necesitar esta persona de presentar su DNI. Se va a verificar a través del RENIEC su identidad. Y en el caso que sea una persona que no esté inscrita, y esto es importante, que no esté inscrita o sea extranjera, también se le recibe su denuncia. Y la institución deriva a la víctima al Centro de Emergencia Mujer para que lo incluya en el trámite de la obtención de sus documentos de identidad. Ahora, esta es una situación que tampoco se daba en la anterior norma, como es la capacidad procesal de los menores víctimas de violencia. Hace 15 días aproximadamente, si no es un poco más, ya hemos escuchado que 2 menores de edad han denunciado a sus propios padres por agresión, ¿no? Agresión física. La misma inmediatamente ha sido de conocimiento de la Fiscalía de Familia y se tomó las medidas de protección en relación a estos menores, ¿no? Los menores de edad, víctimas de violencia, pueden denunciar los actos en su agravio o en agravio de otras personas sin necesidad de la presencia de una persona adulta. En esta situación, la instancia receptora de denuncia garantiza la seguridad del denunciante hasta que se dicte la medida de protección. Miren qué importante, ¿eh?
Si este niño o esta niña dice, mi madre me golpea, acá tengo la lesión física, me quema las manos porque me llevo moneditas o dinero, por ningún motivo se le va a entregar a la mamá o quizás al papá si es que no existen medidas de protección. Bien, como dijimos, a la víctima, en el caso no hable el idioma castellano, se le da un intérprete o un traductor o una persona que le facilite la comunicación con la autoridad. El personal responsable gestiona y coordina la inmediata participación de dicha asistencia, registra sus generalidades de ley e identifica su relación con la víctima y con la persona denunciada. En cuanto al intérprete y traductor, en la Fiscalía tenemos un problema. Lamentablemente, dentro de una gestión estatal, ¿no? Los intérpretes y los traductores no están en una oficina, tocamos la puerta y decimos, te necesitamos, ven inmediatamente. Para nada. Hay todo un trámite, todo un proceso para llamar a un intérprete, que demora un promedio de una semana y si se pide bastante presiona, quizás 3 días, ¿no? Pero esto también yo sé, estoy seguro que se va a solucionar a través de un protocolo conjunto. Porque en esta situación ya se utiliza el servicio de este intérprete, se utiliza el servicio de este traductor, después se le paga. El fiscal o el policía deja constancia que se realizó el servicio, después se le paga, ya sea por un contrato de emergencia, pero esto tiene que regularse ya interinstitucionalmente. Si no, esta situación va a quedar, esta norma va a quedar propiamente en desuso. Al recibirse la denuncia de la víctima, no se le exige referencias sobre su vida íntima, ¿no? Cuántas parejas tuvo, ¿no? Con quién estuvo. Menos aún se hace una discriminación por su conducta, su apariencia, su orientación sexual, entre otros, ¿no? Se prohíbe emitir juicios de valor, ¿no? En cuanto a los medios probatorios, ¿qué medios probatorios acepta la ley? En principio, para presentar la denuncia no es exigible los resultados físicos, psicológicos o las pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Si la víctima o denunciante cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, estos se reciben y se incluyen en la investigación. Para la valoración de esta prueba, se señala que se va a aplicar pues las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y se debe evitar todo tipo de estereotipo. La declaración de la víctima, ¿no? Como esta es una situación de carácter especial, muy especial, se exige que la declaración de la víctima sea única, que no se repita, es decir, si ya declaró en la policía, nuevamente declare en la fiscalía, nuevamente en el juzgado de familia, nuevamente en el juzgado penal, y así reiteradamente, ¿no? Sino, el propósito de esta declaración, que la misma sea única, más aún si la misma se realiza en relación a niños, adolescentes, ¿no? A fin de no revictimizar a la víctima, ¿no? En esta norma se está estipulando, se está estableciendo unas fichas de valoración de riesgo. En estas fichas de valoración de riesgo es muy importante para determinar el grado o la valoración del riesgo que está padeciendo esta persona, esta víctima. Y conforme a la valoración que se realiza es que el juez de familia va a determinar las medidas de protección correspondientes. En cuanto a los certificados médicos, establece la ley que no va a requerirse la presencia de los profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones que se han emitido para otorgarles valor probatorio. Es decir, vemos que con el Código Procesal Penal, en lo que se refiere a pruebas, ¿no? Cualquier certificado emitido, ya sea por un funcionario público o un particular, certificado de salud o salud física o salud mental, se exige pues la ratificación del mismo, sobre todo si se da en sede de juicio oral, a fin de que el papel no hable solo, sino que sea el perito, el especialista,
el que transmita lo que dice el papel, más aún si es necesaria una aclaración. En esta situación, esta norma señala que no hay necesidad de la ratificación. Gracias. Ahí está. Bien, vamos a correr un poco, ya el tiempo nos gana. Bien, en lo que se refiere a la policía va a tener la obligación de registrar y tramitar de inmediato estas denuncias en el sistema especial que tiene la policía. Está obligada a hacerlo. Y es un hecho también que debe informársele a la víctima que ese es uno de sus derechos, ¿no? A veces sucede, dicen por ahí, que va la persona víctima, despliega todo lo que le ha pasado, la situación de agresión, el efectivo policial conversa con él, a veces lo desanima. Yo sé que eso no pasa, ¿no? Pero por ahí lo comentan, ¿no? Pero si a la víctima se le brinda esa información que tiene como derecho que se registre su denuncia, la situación va a ser distinta. Por otro lado, se le exige a la Policía Nacional el diligenciamiento de las notificaciones que correspondan para este tipo de investigaciones. Como ustedes saben, hace aproximadamente 3 años, si no es 5, salió una ley que prohibía a la Policía Nacional del Perú realizar notificaciones. Notificaciones que para nosotros eran muy importantes, sobre todo en el tiempo que particularmente me habían dado la posibilidad de ser fiscal adjunto superior, y a través de estas notificaciones podíamos llegar a las personas para que concurran a audiencias, ¿no? Lamentablemente, por el número mínimo de efectivos policiales, se brindó esa ley con el propósito, pues, de no darle una función extra a la autoridad policial y solamente se dedique a la parte de investigación. Es el reglamento que le da esa posibilidad y esa facultad a la Policía Nacional. Entonces ahí hacemos la reflexión. Lamentablemente no tengo ahorita el plan bicentenario de independencia de nuestro país al 2021. En ese plan, nuestro presidente o expresidente Ollanta Humala lo firma y lo suscribe y señala que para el 2021 se necesita, para cuestiones de seguridad, 30.000 policías. De esos 30.000, señala que existen 30.000 más, existen, pero para servicios de enfermería, de obstetricia, propiamente para situaciones médicas. Entonces vemos que no son 30.000, son un promedio de 60.000. Si existe esa deficiencia de 60.000 policías a nivel nacional para dar seguridad al 2021, la pregunta que me hago, ¿los efectivos policiales llegarán a cumplir el diligenciamiento de las notificaciones? Y me pregunto esto porque en las comisarías, en las secciones de familia, espero que me inviten nuevamente a exponer después de lo que diga, las secciones de familia máximo encontrará 3 policías, y no es 4 en la sección de familia. Los mismos que trabajan 12 horas, así se van, ¿no? Si bien existen comisarías que ven este tipo de situaciones, esas comisarías no son suficientes y los efectivos policiales tampoco, ¿no? Esa situación es cosa de plantearse. Realmente, y disculpen que diga la verdad, pero quien dice la verdad, el que dice la verdad no miente, ¿realmente la Policía Nacional va a cumplir esa función? ¿O la víctima va a tocar la puerta de la policía y la policía le va a decir, no tengo para movilidad, no tengo carros? Yo particularmente he ido acá a Cotabambas. En Cotabambas un día no estaba ni el comisario, porque el comisario estaba en una diligencia. Solamente estaba uno efectivo policial con el arma larga para cuidar, y ahí estaban las personas, las denunciadas, los denunciados, acá en Cotabambas. Bien, yo sé que eso también se va a superar, tengo el optimismo que sí va a ser, pero eso es importante. Bien, la Dirección de Investigación Penal está a cargo del Ministerio Público, eso ya se sabe, y se va a realizar un informe atestado, el cual se va a dirigir al Juzgado de Familia. La Policía Nacional de Perú va a identificar a la Fiscalía Penal que recibió dicha comunicación.
Todavía entre las autoridades desconocemos, entre las propias autoridades, qué juez está de turno, qué fiscal está de turno. Esa situación quiebra la comunicación y hace perder tiempo, porque no sabemos quién está de turno. Y en algunas situaciones la propia autoridad hasta desconoce el celular de la fiscalía de turno, ¿no? Situación que permitiría una mejor comunicación entre las mismas, ¿no? Se señalan los diferentes requisitos del atestado o informe policial, ¿no? Entre ellos, el punto 9 es el informe relativo a si la persona denunciada es funcionaria, servidor o servidora pública, ¿no? De acuerdo al artículo 425 del Código Penal, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de flagrancia. Algunos de estos casos, lo hemos visto en la práctica, se dan bajo esta situación de flagrancia. Es decir, que el ilícito es evidente, es cometido, inmediatamente la persona va a la autoridad policial o ante el fiscal y comunica de un evento delictuoso. Se le da la posibilidad a la Policía Nacional del Perú a proceder a la inmediata detención del agresor, allanando su domicilio o el lugar donde está ocurriendo los hechos. Esto es importante. Muchas veces la autoridad policial dice, no, yo no puedo allanar el domicilio, porque la Constitución me prohíbe hacerlo. Y a veces hay duda. Y ante la duda, ¿qué hace? Llama a la Fiscalía, ¿no? Y ahí, como les digo, se pierde tiempo, valioso tiempo. La policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega del detenido y comunica inmediatamente los hechos a la Fiscalía Penal y a la Fiscalía, al Juzgado de Familia para que tome las medidas de protección correspondientes. Procedimiento ante la Fiscalía. El reglamento es llena los vacíos de la ley, ¿no? Dice que recabada la denuncia por el Ministerio Público, procede inmediatamente a llenar la ficha de riesgo, ¿no? Hay una ficha de riesgo que señala el reglamento y dispone la realización de los exámenes, ¿no? En forma inmediata y remite lo actuado al Juzgado de Familia para que el mismo emita las medidas de protección. Aquí hago una reflexión. Digo, si el Ministerio Público ya tiene toda la investigación, y es una situación de flagrancia, yo no sé qué tanta necesidad para medidas de protección, de urgencia, no se le dé la posibilidad a este fiscal de dictar esas medidas. Medidas que no son nada ilegales, porque con la ley anterior se le daba a la Fiscalía de Familia esa facultad, ¿no? Pero en fin, el reglamento lo dice así y así se cumple. Bien, tenemos también que la Fiscalía de Familia, al tomar conocimiento de esta situación así, dentro de las 24 horas remite todo lo actuado al Juzgado de Familia. Y el Juzgado de Familia, viendo la situación de las víctimas, en particular casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, tomará pues las medidas de protección y cautelares correspondientes. El fiscal penal toma conocimiento por cualquier medio de un presunto delito que configure este hecho y al ver que no existe ningún procedimiento de protección en curso, aplica la ficha de valoración y nuevamente lo envía al Juzgado de Familia para que éste brinde esas medidas de protección de urgencia, ¿no? La pregunta que me hago, ¿qué pasa si esta situación se da un día domingo? No sé, un día sábado, o en horas de la madrugada, sobre todo ahorita que estamos de turno. Bien, procedimiento ante el Poder Judicial. La situación es similar, ¿no? El Juzgado de Familia va a recibir la denuncia, inmediatamente cita audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio adicionales si lo considera. El Juzgado de Familia de turno recibe en forma directa, ya sea la denuncia verbal o escrita, ¿no? Llena la ficha de valoración de riesgo, cita audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio. Se señala pues que en el caso que las víctimas sean niñas o niños adolescentes, inmediatamente comunica a la Fiscalía de Familia para que tome participación en este proceso especial. Aquí voy a hacer una reflexión, ¿no? En la ley se señala que las medidas cautelares y las medidas de protección
se realizan en audiencia oral en el plazo de 72 horas, se toman las medidas que correspondan. Sin embargo, también en la ley se hablaba que este procedimiento se regía por el Código Procesal Penal, y ahí hemos tenido una duda grande. Cuando entró la ley, lo hemos adecuado al Código Procesal Penal, lo adecuamos completamente, si lo decía la ley. Ahora, la otra duda que tenemos, y que todavía no salimos de ella, es que el reglamento, en su artículo 51, señala que se aplica el Código de Procedimientos Penales. Es decir, lo que no entendemos, ¿cómo quedamos, no? El reglamento está dando vida al Código de Procedimientos Penales y en Lima, sobre todo en Lima, se aplicará lo que es el Código de Procedimientos Penales. Puede realizar... Bien, se señala que la citación de la víctima se realiza por cualquier medio, y eso lo estamos viendo en la práctica. Ya no es la notificación por escrito, que llega al domicilio, le llega a la persona agraviada y se presenta a audiencia, para nada. Ya se le está llamando vía celular, ya se le está llamando vía teléfono, ya se está conectando con ella, ¿no? En cuanto a las medidas de protección, solamente señalaremos alguna: el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, se va el inventario de sus bienes, la prohibición del derecho de tenencia y portar armas, la prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otra forma, ¿no? Además se señalan otro tipo de medidas de protección, como la prohibición a la persona agresora de trasladar a los niños o niñas o personas en situación de cuidado del grupo familiar. A veces se ha visto que los niños y niñas son tomadas como botín de guerra. Ah, obtuviste tu medida de protección contra mí, ahora me llevo a los niños, ¿no? Y lo que era un caso de violencia crítico se vuelve un caso de violencia severo, a veces sin solución. Entre las medidas cautelares tenemos los alimentos, visita, tenencia, suspensión o extinción de patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos, ¿no?, que sean necesarios para garantizar la protección de la víctima. ¿Hasta cuándo rige estas medidas de protección? Rige hasta que, dos posibilidades: haya una sentencia condenatoria o se haya archivada la investigación por la Fiscalía. ¿Quién es el responsable de ejecutar las mismas? La Policía Nacional. También la ley señala que en caso de incumplimiento de estas medidas de protección, la persona es pasible de la figura de incumplimiento o resistencia a una medida de protección. Esto es resistencia o desobediencia a la autoridad. Aquí establece, le exige a la Policía Nacional las diferentes obligaciones que tiene para cumplir la ejecución de las mismas, ¿no? Ya sea que tiene que informar a la persona procesada de la existencia de medidas de protección para su estricto incumplimiento, establecer servicios de ronda inopinada de seguimiento que realiza visitas a las víctimas y verifica su situación, elaborando el parte de ocurrencia según el caso. Va a tener que elaborar y ejecutar un plan para asegurar esa medida, para que se cumpla la misma. Asimismo, y esto es importante, el registro de víctimas contra medidas de protección. Una vez que el Poder Judicial exige o ordena una medida de protección o cautelar, así como incluyendo las ordenadas por el juez de paz, inmediatamente la misma tiene que registrarse en un sistema informático que se va a dar a nivel nacional. Esta información va a ser brindada a través de lo que, y todavía que sepa no se ha creado, el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar a cargo del Ministerio de la Mujer, ¿no? Este observatorio es necesario, importante, indispensable. Saber dónde hay violencia, de quién viene la violencia, cuáles son las edades en que la misma se da, ¿no? ¿Para qué? Para hacer planes de prevención y de erradicación de la misma, ¿no? Vamos al proceso penal. Como les señalaba, en la ley habla de Código Procesal Penal y en el reglamento habla de Código de Procedimientos Penales.
Otra cosa adicional, en el reglamento señala que la Fiscalía Penal puede tomar medidas de protección conforme al artículo 247 y siguientes del Código Procesal Penal y solicitar asistentes de programa de protección y asistencia a víctimas y testigos. Este artículo, como ustedes saben, no está vigente para Lima, ¿no? Salvo en los casos de crimen organizado, ¿no? Acá nos queda duda si el reglamento le está dando vigencia al artículo 247 y siguientes del Código Procesal Penal. La sentencia condenatoria que se dicte exige, muy aparte de los requisitos formales que señala el 394 del Código Procesal Penal, exige también que en la misma se considere el tratamiento terapéutico a favor de la víctima, el tratamiento especializado al condenado, y aquí hago un paréntesis: si este condenado es sentenciado a pena efectiva, va a ser un requisito el seguir este tratamiento para obtener el beneficio penitenciario. Esto es importante, porque antes no pasaba, simplemente había la sanción punitiva, cumplía su pena y nuevamente salía a la calle, ¿no? Ahí vemos la reeducación de las personas agresoras, ¿no? Así como aprendí a ser agresivo, hoy día aprendo a ser una persona pacífica, ¿no? Como le digo, es un compromiso del Estado, ¿no? A nivel nacional, dar este tipo de tratamientos de reeducación a estas personas agresoras, y como señalamos, si es condenada a pena efectiva, es un requisito obligatorio para el otorgamiento de beneficio penitenciario. Si es sentenciado a una pena condicional, igualmente se le va a exigir como una regla de conducta, La ley señala y establece, y es bueno, este Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y otros integrantes del grupo familiar, que va a integrar a diversas instituciones que están involucradas en este tipo de hechos. Y como instrumentos y mecanismos, y solamente para señalarlos, va a haber un protocolo de base de actuación conjunta, ¿no? De todas las instituciones. Para una mejor organización. 2, para beneficiar con mayor certeza, ¿no? E idoneidad a las personas a quienes se les va a brindar el servicio. Va a haber un registro único de víctimas y agresores, el Observatorio Nacional que hemos dicho anteriormente, así como un centro de altos estudios contra la violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Este centro va a coordinar con la escuela del Ministerio Público, va a coordinar con la Academia de la Magistratura, centro que va a ser de mucha valía, ¿no? Para los operadores de justicia. Y esto es importante también. Importante que se incluya en la ley que los medios de comunicación, que lamentablemente día a día a veces nos envuelven en informaciones, no necesariamente a veces valiosas, ¿no? Se comprometan también con esta ley. Se les va a exigir de que el 10% de su programación se aproveche para el uso de una franja educativa en el horario de protección al menor, en el horario de protección familiar, con el objeto pues debemos entender, dar diversas charlas, información con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Dice, los medios de comunicación contribuyen a la formación de una conciencia social sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Por eso se les exige ciertas pautas, ¿no? Que se respete el derecho a las víctimas a guardar silencio y a salvaguardar su intimidad, ¿no? Nada de estar metiéndole el micrófono ahí para que hable, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿No? Contribuir a velar por su integridad personal de la víctima. Acompañan las noticias con la información de las instituciones que las víctimas pueden recurrir en busca de apoyo. Evitan la revictimización durante entrevistas a la víctima o presentación de la problemática, ¿no? A veces sucede que el medio de comunicación llega primero que la autoridad, ¿no?
Bien. Dije 1 hora y voy a correr para solo los casos prácticos. Me comprometo solo los casos prácticos. Bien. Y le digo esto ¿por qué? Ya. Perfecto, perfecto. Oh, ya, perfecto, perfecto. Ya. Sí. Sí. No. Sentado. Abrir un espacio de preguntas, quien quiera hacerla se presenta y hace la pregunta directamente a él, ¿ya? Oralmente. Por favor, doctora. Mira, Bien, en principio no puedo hablar necesariamente en nombre de la Fiscalía, pero particularmente de lo que tengo conocimiento, la Fiscalía no ha dado ninguna disposición todavía, ¿no? Inicialmente cuando entró la ley, como dije, inmediatamente se aplicó el Código Procesal Penal, no nos hicimos problemas, pero ahora que ha salido el reglamento este 27 de julio, todavía estamos en esta duda, ¿no? En una duda que necesariamente, y esa era la situación que iba a comentar, de verdad que en la mayoría de casos estamos viendo que estas personas víctimas no están yendo al examen psicológico ni al examen físico y se están archivando los casos, pero en todo caso tendríamos pues que adecuarnos al Código de Procedimientos Penales, puesto que es el que está vigente, ¿no? Dentro de del Distrito Fiscal de Lima, más aún si todavía no contamos con las herramientas necesarias e indispensables para la aplicación del propio Código Procesal Penal, ¿no? Permítame una opinión ahí. A ver, primero, si hablamos de jerarquía de normas, un reglamento no puede dejar sin efecto una ley, número 1. 2, si vemos el Código de Procedimientos Penales del 40, no tenemos instalado un sistema de audiencias ni de medidas cautelares, porque es antiguo. 3, el Código Procesal Penal, en el artículo 8º, tiene podríamos decir, un modelo de audiencia, que es para los medios técnicos de defensa que se aplican a los casos que no tengan un propio procedimiento. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal, si hablas de la audiencia de prisión preventiva, tiene su propio procedimiento. Tutela de derecho tiene su propio procedimiento. Control de plazos también. Entonces, se puede utilizar ese artículo 8º por la ley. O sea, no hay ninguna contradicción. Más bien, el problema, el reglamento está mal hecho, porque por un lado, tú mismo lo acabas de decir, cita el Código Procesal Penal el 957 y por otro lado, cita el Código de Procedimientos Penales del 40. Entonces, si para empezar, por un tema de jerarquía, no puede dejar sin efecto la ley 30.364 y en segundo lugar todo lo que dice tiene que ver con un sistema de audiencia. Además también tenemos instalado nosotros en las 4 Limas y en el Callao desde el 20 de agosto del 2013 la audiencia de prisión preventiva con el Código Procesal Penal, ningún problema que eso sea así. En todo caso, o sea, desde el punto de vista normativo, en todo caso lo que hay que crear son las condiciones para que se pueda materializar esto, que obviamente es cuestión de insistir por parte de todos los actores, por parte de las instituciones, y tú claro, me parece muy bien, porque la idea no es ser profeta de tragedia en esta reunión, tirar para positivo, porque toda la vida, acá en el Perú siempre se ha dicho, cuando se pone una ley en vigencia,
siempre se habla, pero ¿cómo vamos a hacer para que entre en vigor esa ley si no hay condiciones materiales para que eso sea así? Bueno, nunca hay condiciones materiales para que entre en vigor ninguna ley, no sé qué pasa en nuestro país, pero hacemos que la ley poco a poco vaya funcionando. Así ha sido siempre. Es malo, pero ese es el patrón de conducta que hay en nuestro país. Ahora, más bien tú decías que te preocupaba mucho, y fíjate, para mí también, porque yo no conozco mucho del tema que tú has hablado, de las condiciones materiales, pero bueno, ¿quiénes son los primeros que toman conocimiento de estos hechos? Lo sé por delitos de violación a la libertad sexual, pero ya tú lo has vinculado al tema de violencia familiar, los directores y los profesores de los colegios. 1, 2. Como ellos no conocen de cuestiones jurídicas, ¿a quién lo derivan? Al CEN. Entonces la pregunta es, ¿hasta que hay un protocolo, tú sabes cuánto tiempo va a demorar? Entonces yo digo, yo si fuera fiscal, lo que yo haría sería una capacitación a ellos. Los juntaría o yo iría, coordinaría con prevención de ustedes, juntaría a todos los colegios o directores, poco a poco voy yendo a uno y lo voy instruyendo. Y le voy diciendo, en estos casos, lo que se tendría que hacer es lo siguiente, inmediatamente, como tú bien lo dices, ¿qué hago con que primero conversen con el menor y el menor diga que las personas que saben de esto para corroborar la credibilidad de su testimonio es Pablito, si no me dan el nombre exacto y no me dan el apellido, ¿qué podría yo hacer en ese caso? Entonces yo creo que ya tendrían que hacer ustedes esa tarea, porque si no al final, tú mismo has dicho, el tiempo que pasa es la prueba que huye, pero también la información que se obtenga inmediatamente, pero mal, no sirve para nada. Y por lo tanto la idea es que no hay que perder esa información, y yo creo que, aunque sea para empezar informalmente, hay que hacer eso. En todo caso, plantéele una circular al fiscal de la Nación para que saque una directiva y de esa manera salga algo, ¿no? De tal manera que ya se pueda saber, por ejemplo, yo profesor sé cuáles son el ABC de las preguntas que le tengo que hacer al menor que tiene problemas. Yo director también, en el CEN también, cómo es que se tiene que manejar esto, ¿me entiendes? O sea, ya ir avanzando porque si no vamos a tener problemas, ¿ya? Bien. Sí, doctora. Sí. No. Sí, 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 sí. Está muy mal que el legislador se atribuya la posibilidad de apresuramiento e improvisación. La demostración es que este año el Poder Judicial ha pedido 84 millones de soles para implementar la famosa ley, solo nos dieron 15, se han creado 24 juzgados a nivel nacional, pero la saturación y el embalse de causas, porque ahora tenemos casi un 70% del porcentaje de atención para violencia contra la mujer, ojo, ya no es familiar, es violencia contra la mujer por su condición de tal y los integrantes del grupo familiar. ¿Y qué ha pasado? Que los factores de evaluación de riesgo que bien señaló el doctor, que son fundamentales para establecer medidas cautelares o medidas de protección, no se pueden dictar sin un amparo o verosimilitud suficiente. Es más, cuando se habla de inventario de bienes, cuando se habla de liquidación de gananciales, han hecho un saludo por lo alto al Código Civil y han dicho en 72 horas liquídeme los gananciales. Eso es imposible. Por eso hablo de improvisación y apresuramiento, porque justo se dio en la semana que se daba el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y ese día, para sorpresa e impacto de nosotros, se descubrió que también habían aprobado un protocolo interinstitucional contra el feminicidio, basado en la 2626.0. O sea, sacan una ley, se contradicen ellos mismos, sacan un protocolo desfasado con la legislación y al día siguiente le dicen al juez y al fiscal penal y al juez de paz, de una vez haga que esa ley funcione. Entonces, sobreexiges al operador, no le das condiciones para que funcione. Y luego, ¿a quién le van a atribuir el fracaso? Ya, pero es que no hay ninguna contradicción. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, es que la ley está establecida en los términos que se acaba de indicar y por lo tanto hay que tratar de hacer que la ley funcione, hay que tratar de dar un servicio. Si la ley está mal desde el comienzo, hay que pedir que se derogue. Yo sé el tema porque se ha cambiado, se ha invertido todo el tema de la carga, él lo ha dicho, pero lo sé porque lo he escuchado en todo el Perú, que antes los fiscales hacían todo esto y por qué lo hacen hoy día los jueces. Eso no tengo ninguna duda. Vengo ahorita de Lima Norte de hacer una conferencia en la tarde y hablo con un juzgado penal que tiene 2.000 casos, un juzgado, y entonces no solamente es el tema en tu área, también en el área penal acá se ha hecho algo que no se ha hecho en los 28 distritos judiciales que hay en el Perú, que es en las 4 Limas y en el Callao, obligar a que los fiscales oralicen verbalmente la imputación para que el juez en audiencia decida si abre instrucción o no, y después de eso viene la audiencia de prisión preventiva. O sea, eso es un fracaso.
Ahorita y tiene que ver con este tema porque el trabajo que hagan ustedes puede concluir en que sea una falta o sea un delito, y finalmente esa información se va a terminar ahí. Entonces, lo que yo digo es, mientras tengamos ahora, estamos analizando la ley, estamos analizando el reglamento, ¿cómo podemos hacer mientras esté vigente para que esto funcione? Lo otro es, ¿hay alguna posibilidad que desde la judicatura se pueda decir que eso es inconstitucional? ¿Hay alguna posibilidad de que se ejerza control difuso? No, sino que tenemos que hacer como jueces, tenemos que tratar de hacer que esto camine, que va a caminar mal, obviamente ya camina mal, porque se archivan todos los casos que haya violencia psicológica, porque los psicólogos del Ministerio Público dicen, no tenemos un protocolo que nos diga cuándo hay violencia psicológica, cuál es la intensidad, y aparte hay otros temas, que son los siguientes. Para hacer esa clase de pericias, normalmente las que se hacen en delitos sexuales, por ejemplo, se requiere que la experticia sea de forense. Y del 100% de psicólogos que tiene el Ministerio Público, el 5% son forenses. Acá, ¿qué su especialidad tú exiges? Porque no te escuché decir cuál de ellas era. Tú dijiste que se necesita, pero ¿qué especialidad deberían tener los psicólogos? Ya. O la misma. Claro. Porque si es otra, dime cuál es para saber primero si en el Perú le enseñan. Ya. Porque en el caso de forense, la única universidad que lo enseña es la Universidad Nacional Federico Villarreal hace 5 años. Claro. Nada más. Empezando, ¿no? La ley señala que todos los certificados son válidos, los parroquiales, los de institutos de carácter particular, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? En España ya existen instituciones que lucran, ¿no? Así como señalan por acá que hay algunas instituciones que lucran para dar brevetes, lucran también para dar certificados, ¿no? Y eso es peligroso porque una persona que obtiene este tipo de certificados, al final contra ella va a ir una medida de protección y finalmente hasta una condena penal. En cuanto a la especialidad... Ya, pero para un ratito. Claro. Justamente en el tema que él está hablando, nosotros hemos sacado en el área penal jurisprudencia vinculatoria que se llama acuerdos plenarios penales, uno sobre la valoración de las pericias en los delitos sexuales, y esto tiene que ver con el tema que se ha aplicado también en el caso Yarse, ¿se acuerdan del Estadio Monumental? De que si se cayó lo empujaron y finalmente ha terminado condenado porque se entiende que los acusados lo empujaron a este señor y murió, y ahí que hubo pericias físicas. Entonces, por lo tanto, el tema de que quien haga la pericia, para empezar, ni el fiscal ni el juez tienen que darle un valor inmediato de positivo, sino que hay que primero ver cuál es el procedimiento que se ha utilizado para llegar a ese resultado, o sea, la confiabilidad, la solvencia está en función a que se demuestre eso, y eso va a depender de quién haya hecho el procedimiento, qué dice la comunidad que sea experta en esa clase de tema y si se ha validado, porque si no, imagínate lo que puede pasar. Tú mismo acabas de decir, podemos mandar a la cárcel a alguien que no es, y la idea es que la verdad no se obtiene a cualquier precio. Se supone que tenemos que contar con información que sea confiable, entonces, por lo tanto, las pericias van a estar en función a quién lo ha hecho y cómo se hizo. Si se corrobora que eso tiene una buena calidad, podemos asignarle valor de pericia, si no, no, ¿me entiendes? Eso es un estándar para toda clase de casos. Sí, en cuanto lo que se decía también en cuanto a los centros de salud, ¿no? Generalmente los que atienden ahí son psicólogos de profesión, ¿no? Registrados en un colegio, pero de ahí a más no tienen especialidad, ya sea la especialidad que tiene que ver contra el estrés emocional, contra el estrés propiamente de violencia, ¿no? Y son pocas universidades, entre ellas la Universidad de Villarreal, que dan ese tipo de especialidades, ¿no? Y por ende, mínima la cantidad de psicólogos que pueden prestar ese servicio, ¿no? Claro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ustedes que están? Sí, a ver, doctor. Familia. Haga su pregunta directamente sin argumentaciones, por favor, ¿ya? Bien, doctor José Neil. Quería saber sobre este caso, la diferencia en cuanto a una ley y la otra ley, la 30.364 y la 26.260, se refiere casi siempre al ámbito familiar, ya que toda familia siempre hay mujer y siempre hay hombre. Y en este otro caso también habla sobre la erradicación y sanción de los delitos contra la mujer, ¿no? Pero en este caso, doctor, ¿qué compatibilidad hay entre ambas leyes para hacer una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación o al Poder Judicial? Ya, bien. En principio, incompatibilidad en cuanto al procedimiento es que antes las fiscalías de familia eran las que daban las medidas de protección inmediatas, ¿no? Ahora las fiscalías de familia, todo ese trabajo que tenía, absolutamente toda esa carga procesal, se la han enviado al Poder Judicial, a los jueces de familia, ¿no?
Antes, para que un juez de familia conozca un caso de violencia, vamos a decir, familiar, previamente tenía que pasar por el tamiz de la fiscalía, es decir, la fiscalía de familia tenía que investigar, tenía que indagar, tenía que tomar declaraciones, recibir las pericias, solicitar las mismas, y una vez que tenía algo sólido, recién se iba al Poder Judicial y postulaba una demanda de violencia familiar. Situación que ya no se da con esta ley 30364. Todas las denuncias, todas, llegan al Poder Judicial. El solo hecho de denunciar llega al juez de familia, llega al juez de familia, llega al juez de familia, llega al juez de familia. Y en muchos casos, bueno sería sacar unos porcentajes. Lamentablemente en el Ministerio Público estas denuncias no están siendo registradas como violencia por la 30364, algunas entran por violencia, otras están entrando contra la vida del cuerpo y la salud, ¿no? A pesar de eso se ha hecho un quantum y se determina que de un 15 a un 20% se ha elevado la carga de la Fiscalía. Y de esta carga de la Fiscalía del 15 al 20%, aproximadamente del 70 al 80% no está continuando con la investigación, no está yendo al examen físico, no está, menos aún al examen psicológico, ni siquiera al examen psicológico, ¿no? Situación que ¿qué está pasando en la práctica? Se está archivando esos casos. Y como dice la doctora de familia, a futuro va a pasar que se va a decir que la ley ha fracasado, ¿no? Porque se están archivando los casos. Por eso es importante el observatorio para determinar. Se está archivando los casos porque lamentablemente el usuario no está concurriendo a realizarse el examen médico legal o físico o psicológico. Y por otro lado también el saber por qué no está pasando, ¿no? Algo que la Fiscalía Penal no lo hace y la Fiscalía de Familia sí hacía un seguimiento, ¿no? Y sí hacía un seguimiento porque los patrones con los que trabaja un fiscal penal, él persigue la parte punitiva, persigue las pruebas, ¿no? Si las tiene, avanza, y si no las tiene, archiva. Los parámetros con los que trabaja un fiscal de familia no es así, ¿no? Los parámetros del fiscal de familia es tratar de ver qué pasó con esa persona agredida, qué pasó con la víctima, qué sucedió con ella hasta comunicarse con las mismas, ¿no? Los parámetros son distintos, por eso la responsabilidad de darle esta ley a un fiscal penal, no sé hasta qué punto haya sido una buena medida, ¿no? Particularmente quien le habla ha estado 1 año y medio en una fiscalía de familia y tengo más o menos los estándares y los conocimientos de una fiscalía de familia, pero a un fiscal penal, y eso está pasando en la práctica, un fiscal penal que durante su vida, su ejercicio, se ha dedicado a perseguir y llegar a condenar a bandas de personas delincuentes, homicidios, asesinatos, violaciones sexuales, ponerlo sobre un tamiz de ser un psicoterapeuta, casi un psicólogo, algo para el cual ni siquiera está capacitado, ¿no? Eso está generando un poco de dificultad en la propia realización de la norma. Ahora la diferencia sustancial es que en la ley 26260 se protegía a la familia y el ámbito familiar. Acá con la ley 30364 se está dando una preponderancia a la protección de la mujer. No estoy diciendo que no debe protegérselo a la mujer, pero eso también a futuro va a tener sus secuelas que pasan en España. Es cosa de leer los efectos de la ley de género. Y una secuela pequeña nomás, se llama bala de plata. La pueden encontrar, bala de plata. ¿Qué es bala de plata? Son denuncias falsas. Son denuncias falsas que están generando gran perjuicio a muchas personas, a muchos ciudadanos de España. Bueno, para terminar, me acuerdo cuando empezaba el Código Procesal Penal, también había primero carencias, cualquier cantidad de carencias. Hasta ahora hay un montón de carencias y no existen laboratorios en cada lugar del Perú para hacer pericias, por ejemplo, de drogas. Todo tiene que venir a Lima, ya eso es un ejemplo. Además, tampoco hay recursos para traer. Se hace una incautación de droga, una por una, hay que esperar a que se junten cuerpos del delito de varios casos de 1 semana, 2 semanas, para ahorrar un solo pasaje y mandar un policía. O sea, dice de los problemas que hay en la reforma procesal penal, pero también la cuestión es que mientras la ley está vigente, porque el otro sería que ustedes
y los jueces que son expertos pidan entonces que se derogue, que se reforme y que se retorne al modelo anterior, porque se supone que yo también he escuchado las críticas, además por un tema de inmediación y aparte de experticia, como tú lo dices, de quién está más familiarizado y puede tener la empatía con el menor para darle el trato que corresponda y de esa manera pueda canalizar mejor la información. Pero ¿qué se hizo? Por ejemplo, te cuento una experiencia en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Al comienzo la idea era que las personas que se le atribuye un delito sepan cuáles son sus derechos también. Entonces tú has hablado de los derechos de las víctimas y en Estados Unidos de Norteamérica hace 30 o 40 años salió una sentencia en la Corte Suprema que se llama el caso Miranda versus Arizona. Y en el caso Miranda versus Arizona se estableció en los Estados Unidos de Norteamérica cuáles son los derechos constitucionales que tiene un imputado. Entonces, ¿qué se hizo en Arequipa? Se juntó el representante del Ministerio Público, de la Corte Superior, de la Policía, del Colegio de Abogados, de las instituciones, de las universidades, se juntaron, consiguieron un fondo y mandaron a la imprenta a imprimir tarjetas, como si fueran tarjetas personales, con los derechos de los imputados, anverso y reverso, que están en el artículo 71 del Código Procesal Penal, y aparte en una hoja de papel bond, ¿qué hicieron? Un protocolo sobre la base del Código Procesal Penal, cómo tenían que hacer las intervenciones de los policías. ¿Por qué no hacen lo mismo ustedes? O sea, mientras algún día saldrá, si es que no derogan la ley, porque veo que nadie está de acuerdo, pidan que derogue, que se reforme, pero mientras tanto tenemos que trabajar con esa ley y tenemos que tratar de que sea de la mejor manera posible, encontrando un equilibrio entre garantías y eficiencia, y por lo tanto, ¿por qué no hacemos eso? O sea, una tarjeta personal con los derechos de los agraviados, lo que tú estás diciendo ahora, ¿qué hago con denunciar si después no me hago el examen psicológico, no me hago el examen médico legal, no voy a proveer de información a la fiscalía y el juez va a tener que archivar el caso? Y después el otro, en una hoja de papel, anverso y reverso, aprovecho yo para decirle al CEN, que ese Centro de Emergencia Mujer, para decirle a los profesores de los colegios del Estado, a los directores del Colegio del Estado, cuando usted tome conocimiento de una denuncia por esto o por el otro, los pasos, el ABC son los siguientes. Acá está y el otro, teléfono de ustedes, central, y de esa manera vamos avanzando, ¿no? Porque si no, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir teniendo problemas. Obviamente, si hay cosas que están mal, hay que tratar de cambiarlas. Muchas cosas, las reformas legales se hacen por cuestiones demagógicas y políticas. Mientras tanto, el problema es para los operadores. Pero vayamos avanzando, hagamos algo. Y para empezar, creo yo que la conferencia que esta noche dice usted ya es bastante. ¿Usted cree que en la escuela va a afectar su independencia? Porque usted decía, después de que diga lo siguiente respecto a tal tema, espero que me vuelvan a invitar, lo volvemos a invitar. Usted diga qué fecha, a partir de las 5:30, para que sepa el público que tiene que venir para la segunda parte y nos cuente usted los casos. Ya coordinaremos para que eso sea así, pero también les aviso que mañana tenemos otra conferencia. Mañana va a venir el profesor a las 5, Omar Sumaria Benavente, es un experto en el tema de la prueba sobre análisis probabilístico en el razonamiento probatorio, y los encontramos en el segundo piso. Los esperamos en el segundo piso de este local, en la sala de audiencia, en la sala penal permanente. Vamos a despedir al profesor Montenegro con un fuerte aplauso. Adicionalmente a eso, inicialmente en la ley se le dio la atribución a la Fiscalía de realizar conciliaciones en el interior de este procedimiento. Pero con el devenir del tiempo, ¿qué pasó? Que lamentablemente muchas de estas conciliaciones, o algunas de ellas, no necesariamente se dan por el consentimiento de las partes, sino por un convencimiento extra investigación, ya sea por el perdón de la persona agredida o por situaciones propiamente que determinaban una conciliación que no necesariamente tenía que ver con el consentimiento voluntario de ambas partes. Finalmente, esto
Al arribarse que existía una situación de violencia familiar y no haberse logrado una conciliación, como le digo en la primera fase, porque posteriormente esa situación se derogó la posibilidad de que la Fiscalía realice este tipo de conciliaciones, se llegaba ante el juez de familia. El juez de familia se realizaba una audiencia única, se llamaba a las partes y finalmente el juez de familia dictaminaba y sentenciaba a esa persona por violencia familiar. Y a través de esta sentencia se emitían diferentes medidas de protección, las mismas que tenían que ser cumplidas. Generalmente la exigencia del agresor de ir a un tratamiento psicológico y así también como la persona agredida para de una u otra manera reparar el daño que se le ha causado en esta situación de violencia. Con la ley 364, como le digo, la situación se da en una mayor amplitud. ¿En una mayor amplitud en qué sentido? En principio que se pondera la protección de la mujer, y lo vamos a ver adelante, y así como también los integrantes del grupo familiar. Ya no se habla propiamente de familia, ¿no? Es decir, el concepto que siempre hemos tenido, mamá, papá, hijos, sino la misma conceptualización, como lo ven, habla de grupo familiar, para abarcar infines de personas, ¿no? que viven dentro de un mismo inmueble. Pero no solamente este grupo de personas que viven en un mismo inmueble, sino personas ajenas o que nunca hayan vivido en este hogar. Y eso lo vamos a ver más adelante. En principio, para muchos, se puede pensar, pero ¿y esta situación de violencia familiar, qué tiene que ver conmigo, ¿no? En mi casa yo vivo tranquilo, mi papá, mi mamá se aman y realmente yo no tengo problemas. Es familia, como era en la ley 26.260, sino que se habla del grupo familiar, ¿no? Como un primer antecedente, aunque no necesariamente podemos entenderlo como tal, tenemos la ley 26.260, que era la ley de protección frente a la violencia familiar. En el debate en el Congreso de esta ley, inicialmente solamente se iban a incluir cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, ¿no? Sin embargo, en el mismo debate, algunos legisladores consideraron que también tenían que ingresar dentro del ámbito de protección de esta ley 26.260 los excónyuges, los exconvivientes y las personas pues que habiten en el mismo hogar sin necesidad que medien relaciones contractuales o laborales. En esta situación hubo un debate de un grupo que dijo esta ley debe entenderse solo para proteger a familia y otro grupo que dijo que no, que en las circunstancias en que se desenvuelve nuestra sociedad, lo que es la conceptualización de familia ya no es solamente, no solamente debe entenderse como los matrimonios o como las relaciones convivenciales, sino que existen otro tipo de conflictos en relación a las situaciones de los exconvivientes o excónyuges, motivos por los cuales se amplió el ámbito de aplicación. Situación que en la práctica era necesario, porque muchas veces se veía situaciones de que esta persona en segundas nupcias era incomodada o era perjudicada, ya sea por situaciones de alimentos o de tenencia de sus hijos, situación que ese tipo de conflictos existía un vacío de cómo resolver los mismos, y era a través de esta ley 26.260 que se llegaban a resolver. El trámite era sencillo. En principio, la denuncia se presentaba sin ningún tipo de formalismos, ¿no? Y inmediatamente la Policía Nacional tomaba a cargo la investigación, realizaba la misma y si era una situación grave de ilícito, se iba a una fiscalía penal y si era una situación leve, iba propiamente a un juzgado de paz. De ahí iba la Fiscalía de Familia, y era la Fiscalía de Familia que tenía toda la carga y toda la responsabilidad de iniciar una investigación preliminar.
Esto es, de citar a las partes, de recabar la pericia psicológica, la pericia de daño físico, mantenerse en las mismas, y se va a crear quizás algunas fiscalías de familia especializadas particularmente para este tipo de situaciones de violencia. Pasó el tiempo y lamentablemente no fue así. Fue este lunes 23 de noviembre del 2015 que al revisar las normas del peruano nos dimos cuenta que encima de nuestros hombros se daba la responsabilidad de investigar y llegar a solicitar la sanción de las personas que se ven envueltas en este tipo de eventos. A su vez, teníamos también la preocupación de dos decretos legislativos que habían entrado en paralelo, en vigencia. El 1194 de procesos de inmediatos y el 1206 en formulación de cargos. Con este paquete inmenso empezamos a trabajar. Hemos tenido lamentablemente algunas situaciones, algunas dificultades. Los abogados, yo sé que tocan las puertas de la Fiscalía, se han visto un poco retrasados en sus causas, pero paralelamente a esta situación también se ha dado algo adicional, como es lo que estamos viviendo actualmente de la distritalización de las fiscalías. Ustedes saben que este lunes, es decir, el día de ayer, hay 2 fiscalías penales de Lima que están funcionando en San Isidro. Toda esa carga, un promedio de 1.200 a 1.400 expedientes, denuncias, hasta la fecha se entiende que van a ser repartidas a algunas fiscalías que no tienen juzgados, pero hasta ahí no sabemos qué más va a pasar. Pero ya existen en Miraflores 2 fiscalías más que han desplazado y más adelante señalan que en Magdalena y en San Miguel también se va a distritalizar. Esta situación hace que realmente en cuanto a lo que es Ministerio Público sea preocupante el cumplimiento de los plazos, que establecen los procesos de flagrancia, el cumplimiento de los plazos que establece la 1206 y el cumplimiento de los plazos que también que se ve envuelta esta ley 30364. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta exposición. Bien, en principio vemos que la regulación y el tamiz de esta nueva normatividad no se va a circunscribir o se va a limitar solamente a la protección de lo que es. Bien, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Vamos a iniciar una exposición del doctor Gilberto Montenegro Arellano. Agradecemos a ustedes, así como a la gente que a través del canal de televisión nos va a ver. Él nos va a hablar sobre los comentarios a la ley 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se va a referir a los antecedentes, al ámbito de aplicación, tramitación de las denuncias, medidas cautelares, casos prácticos y conclusiones. Él es fiscal adjunto provincial penal de Lima. Él es egresado tanto de la maestría de Derecho Penal de la Universidad San Martín de Porres como del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha hecho innumerables exposiciones en materia penal y procesal penal, constitucional y familia, y esta conferencia está en relación a la experiencia que él tiene. Yo estuve conversando con él más o menos hace como 1 mes y medio sobre este tema y me di cuenta de la experticia que él tenía y dije, ¿por qué no podemos aprovechar de todo lo que tú sabes? ¿Y por qué no nos haces el favor más bien de, a partir del caso, de los casos que permanentemente vas viendo y ahora ha salido el reglamento, nos puedes ayudar para tomar una posición dentro de este caso? Y es así que Gilbert Montenegro Arellano, predispuesto siempre a colaborar con nosotros, aceptó y hoy día lo tenemos y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bien, en principio, buenas tardes, agradezco bastante su atención.
Sé que la hora es avanzada y está de más decir que es un sacrificio para todos nosotros estar acá. El propósito de esta exposición va a ser una parte teórica para revisar el texto y de ahí vamos a pasar a una parte práctica de lo que está pasando, de lo que está sucediendo desde un punto de vista de fiscalía, desde un punto de vista del operador que día a día le van llegando estos casos. Hemos visto, se ha elevado la carga procesal de fiscalía de un 15 a un 18% en lo que es el Distrito Fiscal de Lima. Cuando llegó la norma inicialmente como proyecto de ley, los fiscales penales las revisamos y particularmente les digo, no pensábamos que íbamos a tener tal responsabilidad en nuestras manos. Pensamos inicialmente de que esa labor que inicialmente se le había entregado a las fiscalías de familia iban problemas, ¿no? Lo que es violencia familiar. Creo que no voy a verme envuelto nunca en una situación de violencia, así que esto de verdad a mí no me atañe tanto, ¿no? Quizás estoy preocupado por el contexto propio de la ley y el reglamento, pero esta situación no es tan verdad. Esta situación no es tan verdad porque en aquellos casos en los que no se llega a erradicar la violencia, se genera un ciclo de violencia y a veces son afectadas terceras personas que ni siquiera tienen conocimiento de que en una pareja o una relación interpersonal hay una situación de violencia. Tanto así que en el reglamento se asume como víctima no solamente a la persona agredida, sino también a la persona que ayuda a esta persona agredida a no ser afectada por esta situación. Como muchos saben, esta situación de ciclo de violencia empieza primero con una situación de tensión, de irritabilidad dentro de la pareja. Hay una tercera fase que es la violencia propiamente dicha, la agresión. Y la tercera fase es la fase que es conocida como la luna de miel, la reconciliación, el arrepentimiento del agresor. Arrepentimiento que a veces puede ser verdadero y esta persona realmente cambie su vida, pero no cambie su vida solamente porque lo han perdonado, posiblemente pase por un tratamiento psicológico, psiquiátrico y hasta quizás un tratamiento de alejarse de las drogas y del alcohol, situación que promueve también la violencia dentro de una unidad familiar. Y aquí vemos lo que les hemos dicho como el ciclo de la violencia, ¿no? Todo empieza dentro del hogar o fuera del hogar en relación a una persona que grita, se altera, no controla sus impulsos, lamentablemente no le enseñaron a controlar sus impulsos. Desde época infantil no tuvo la oportunidad o teniéndola no la aprovechó. Y esto genera este ciclo de violencia que afecta a uno tras otro y la persona aparentemente alejada de la violencia, aparentemente esa persona que en su hogar o en su ámbito de contexto para nada se encuentra involucrada en esta situación, sin embargo se perjudica. En cuanto a las cifras, después de entrada en vigencia de la ley 30364, se ha visto